El Señor les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos. Usted, mi hermano, mi hermana que está en este hogar presente hoy en este día. Sea bienvenido, ¿verdad?, a una nueva experiencia que vamos a estar entrando en estos días. Hoy, comenzando desde este día, comenzando estos 40 días de la palabra. Una experiencia que nos va a traer una bendición muy poderosa, una bendición muy especial, y donde creemos con toda seguridad que Dios va a bendecir su vida, que Dios va a estar ministrando durante esta experiencia poderosa, durante esos 40 días de la palabra. Dios va a estar bendiciendo su vida, ¿verdad? Dios va a estar dándole esa bendición que usted por tantos años ha estado esperando. Son 3 puntos muy importantes que estaremos tocando durante esos 40 días de la palabra. Punto número 1 es aprender la palabra. Punto número 2 es amar la palabra como nunca la ha amado. Punto número 3 es vivir la palabra como nunca antes la ha vivido. Dios nos ha dejado esta palabra para que nosotros podamos aprender, pero también vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El que nos va a hacer libres no es un hombre, no es una mujer. Lo que nos va a hacer libres es la palabra de Dios. Lo que nos va a hacer libre es cuando usted aplica la palabra de Dios a su vida. Lo que va a hacer libre a su familia, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Note lo que dice el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra de Dios nos habla y nos dice que seamos hacedores de la palabra de Dios. Que no seamos tan solamente oidores. En otras palabras, que todo lo que usted aprenda de la palabra, no solamente la escuche, no solamente la oiga, sino que usted sea un hacedor, una persona que practica la palabra de Dios en su vida. La palabra de Dios prácticamente al hablarnos y al decirnos: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, no solamente la palabra de Dios es para que nosotros la aprendamos o para que obtengamos el conocimiento. La palabra de Dios es para que usted y yo la vivamos, la practiquemos. Porque mucho conocimiento sin la aplicación nada sirve. Usted y yo podemos leer la palabra de Dios, toda la Biblia, capítulos y versículos. Y usted puede decir y puede hablar y puede decirle a sus amistades que usted ya leyó toda la palabra. Pero si usted leyó toda la Biblia ya y tiene conocimiento de la palabra, pero si usted no aplica la palabra de Dios en su vida, pues prácticamente de nada le va a servir que haya leído toda la Biblia. El conocimiento no le sirve si usted no lo aplica a su vida. Dios, cuando nos habla y nos dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, prácticamente nos habla y nos dice que llevemos a la acción lo que nosotros estamos aprendiendo. Lo que tú aprendas de la palabra, Dios nos habla a través de su palabra que lo llevemos a la acción, que lo llevemos a los hechos. Porque de esa manera va a ser un impacto poderoso a tu vida la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, hermanas, que apliquemos la palabra. Lo que aprendamos lo apliquemos a nuestras vidas, para que haya un crecimiento, para que haya una madurez, para que haya una bendición total en nuestras vidas personales.
Esta es una experiencia que vamos a tener durante estas 6 semanas, una experiencia donde vamos a estar aprendiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que nos dice 2 de Timoteo 3, 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda. ¿Para qué es la escritura? Dice, para instruir, para corregir, para enseñar. Entonces, si usted lee ese versículo, prácticamente la palabra de Dios no es para reprenderle a usted o para reprenderme a mí. La palabra de Dios es para enseñarnos a usted y a mí. Para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos. ¿Y para qué? Dice la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, cuando tú aplicas la palabra de Dios a tu vida, cuando tú vives la palabra de Dios en tu vida, la palabra de Dios te cambia tu carácter. La palabra de Dios cambia tu conducta. La palabra de Dios cambia tu manera de ser. Cuando tú vives, cuando tú aplicas la palabra de Dios, cuando tú aplicas lo que tú estás conociendo a través de la palabra de Dios. Y de eso se trata estos 40 días de la palabra, de que tú puedas aprender la palabra de Dios y que puedas también amar la palabra de Dios, que también puedas vivir lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios se nos fue dejada con un propósito. Y no solamente es para leerla, no solamente es para escucharla. Es bueno leerla y es bueno escucharla, pero también, sobre todo, es bueno practicar esta palabra. Hoy, en estos 40 días de la palabra, vamos a estar aprendiendo cómo es que nosotros podemos aplicar ciertos métodos para poder aprender más de la palabra, para poder amar más la palabra, para poder vivir más la palabra. De eso se trata esta jornada, de eso se trata estos 40 días de la palabra. El propósito final de la Biblia es para cambiar nuestras vidas. Ese es el propósito final. Dios lo ha dejado con un propósito, y el propósito final es para cambiar nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué? ¿Libres de qué? De cosas que traemos del pasado, de cosas que por años atrás hemos vivido. Cuando nosotros no conocíamos de Dios, alguien era borracho, alguien practicaba la prostitución, alguien practicaba la envidia o robaba, ¿verdad? Pero cuando usted lee la Biblia y aprende la palabra y empieza a obtener conocimiento y usted aplica esa palabra, esta palabra es la que lo va a hacer libre. Por eso es que el propósito final de la palabra de Dios, el propósito final de la Biblia es para cambiar nuestras vidas. Hay muchas formas de estudiar la Biblia. Usamos diferentes tipos de herramientas y hacemos diferentes tipos de preguntas. Pero vamos a ver solamente el primer método en las próximas 6 semanas que tenemos para estudiar la palabra de Dios. En primer lugar, lo que debes de hacer cuando tú estás estudiando la palabra de Dios es hacer las preguntas adecuadas. Es muy importante que cuando tú leas la Biblia, cuando tú leas la palabra de Dios, tú aprendas y yo aprenda a hacer las preguntas adecuadas. Y te puedes preguntar, ¿pero a quién le voy a hacer las preguntas adecuadas? Pues cuando tú lees la palabra de Dios,
a quien tú vas a hacer las preguntas adecuadas es al texto que tú estás leyendo. Si tú lees un texto bíblico, tú te vas a poner a leerlo, y cuando tú te pones a leer ese texto, debes de hacer las preguntas adecuadas. Porque cuando tú haces las preguntas adecuadas al texto el cual tú estás leyendo, vas a encontrar un sinfín de respuestas. Y entre más preguntas hagas, vas a encontrar que en ese texto que tú estás leyendo hay mucha riqueza espiritual dada por Dios. Cuando tú te pones en las manos de Dios, cuando tú oras al Rey de la Gloria y lees la palabra de Dios y lees un texto y le haces la pregunta adecuada, te das cuenta de la riqueza que esconden esos textos. Tú lo lees una vez y Dios te enseña bajo el Espíritu Santo una revelación, y vuelves a hacer otra pregunta y Dios te vuelve a revelar por el Espíritu Santo una respuesta más a través de su palabra. Cuando tú haces las preguntas adecuadas, vas a encontrar un sinfín de riquezas dentro de lo que es la palabra del Dios de la gloria. Por eso es importante hacer las preguntas adecuadas. El segundo punto que debes hacer cuando estudias la palabra de Dios es escribir tus observaciones. Escribe todo lo que has aprendido de tus preguntas que le has hecho al texto. Escríbelos. Porque prácticamente cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios y no escribimos, se nos olvida. Todo estudio que tú hagas debe de ser acompañado de la escritura. Es decir, tú debes de escribir. Entonces, segundo punto es escribir tus observaciones. Escribe lo que has aprendido del texto. Escribe lo que has aprendido de las preguntas que tú le estás haciendo al texto. Porque te vas a dar cuenta de mucha riqueza, mucha revelación cuando te pones en las manos de Dios. Dios, a través del poder del Espíritu Santo, te va a revelar. Pues esas observaciones tienes que escribirlas y vas a ver la bendición que Dios va a traer a tu vida. El punto número 3, cuando tú estudias la palabra de Dios, es el siguiente. No solo es interpretarla, sino es aplicarla a tu vida. El punto número 3 no es solamente interpretarla, no es solamente aprender la palabra de Dios, sino que es aplicarla a tu vida. Cuando tú la aplicas a tu vida, vas a ver la bendición tan grande que va a traer el estudio de la palabra de Dios para tu vida. Vas a ver cosas diferentes, vas a experimentar cosas diferentes que antes no habías experimentado. Entonces, el tercer punto no solo es interpretarla, sino es aplicarla a tu vida. Entonces, cuando tú aplicas estos métodos, vas a encontrar una bendición muy grande en tu vida. ¿Qué es lo que te enseña la Biblia para cambiar tu vida? Tú debes hacerte esa pregunta. ¿Qué es lo que me enseña la Biblia para cambiar mi vida? ¿Qué es lo que me está enseñando a mí? Tú no puedes decir qué es lo que me está enseñando para poder cambiar a otros. No. Lo primero es que tú debes de preguntarte, ¿qué es lo que me está enseñando la Biblia para cambiar mi vida? Y cuando tú encuentres esa respuesta, Dios te la va a dar. Vas a ver una bendición poderosa en tu vida. Otra pregunta que te debes de hacer es, ¿qué puedo hacer para poder vivir la Biblia diariamente? ¿Qué es lo que puedo hacer para vivir la Biblia diariamente? O sea, prácticamente te lo estás aplicando a ti. Prácticamente estás buscando la manera de cómo ser una mejor persona
a través de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que puedo hacer para poder vivir la Biblia diariamente? Y cuando tú encuentras esas respuestas a través de la palabra de Dios y las practicas, vas a encontrar una riqueza inmensa para tu vida espiritual. Vas a encontrar un crecimiento espiritual, vas a encontrar una madurez espiritual y vas a encontrar que Dios va a derramar continuamente su poder sobre tu vida. Entonces, todo lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios, todo el conocimiento que se nos da a través de la palabra de Dios, Dios a través de su palabra, cuando dice que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores, pues prácticamente nos lleva a que lo hagamos en hechos, en acciones, que lo convirtamos en acciones. Porque te voy a decir una cosa, tú no crees solamente lo que tú practicas. Si tú dices, yo creo en el bautismo, yo creo que me tengo que bautizar, pero si tú no te has bautizado, no lo estás creyendo. Porque lo que tú crees, o lo que tú dices que tú crees, tú lo pones por obra, tú lo conviertes en una acción. Con tu acción estás diciendo yo creo esto. En otras palabras, tú solo crees lo que tú haces, lo que tú vives, lo que tú practicas. Si tú me dices que tú crees en el diezmo, pero no lo vives, no lo practicas, realmente no lo estás creyendo. Entonces, todo lo que tú dices que crees de la palabra de Dios y no lo practicas, prácticamente con tus hechos estás diciendo que no lo crees. Porque tú solamente vives lo que tú crees. Tú solamente haces lo que tú crees. Y cuando tú llevas esa experiencia de vivir lo que tú crees, vas a aprender más y vas a darte cuenta de la experiencia que vas a tener y vas a estar firme en lo que tú has creído. O sea, nadie te va a poder mover. Porque si tú no practicas lo que tú dices que crees, porque si tú no vives lo que tú dices que crees, van a venir vientos y te van a mover porque no tienes la experiencia, no lo has vivido. Por eso es que Dios quiere que tú y yo llevemos a la acción lo que tú y yo decimos que creemos. Eso es muy importante. Porque de ahí depende tu bendición y depende mi bendición. Un punto muy importante es que yo solo creo en las partes de la Biblia que realmente hago. Tú solamente crees en las partes de la Biblia que tú haces, que tú vives. Si pregunto, ¿lo haces? Y dices, tú no, entonces tú realmente no crees. Si yo te pregunto, ¿crees en esta porción de la palabra de Dios? Tú me dices, sí, pero te pregunto, ¿lo haces? Y cuando tú me dices, no, no lo hago, entonces con eso tú me estás diciendo que tú no crees en esa parte de la palabra de Dios. Una vez más, yo solo creo en las partes de la Biblia que realmente hago. Tú solamente crees en las partes de la palabra de Dios que haces, que vives, que practicas. La palabra de Dios nos habla y nos dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En otras palabras, Dios quiere que tú vivas lo que tú dices que crees de la palabra del Dios de la gloria. Otro punto muy importante que debemos considerar cuando estudiamos la palabra de Dios es que estudiemos la palabra de Dios sistemáticamente. Tú puedes decir, pues no entiendo qué es la palabra sistemáticamente. Esa palabra es muy importante cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Es un método que tú debes de usar para estudiar la palabra de Dios.
Es un orden que tú debes de tener cuando estudias la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios la debemos de leer, como te lo mencioné, sistemáticamente, versículo por versículo, capítulo por capítulo, tema por tema, tópico por tópico. Cuando tú dices, yo estudio la Biblia y donde yo pongo el dedo y la abro y lo que ahí me habla, yo así la estudio. Quiero decirte que eso mucha gente lo usa, pero no funciona. Lo que sí funciona es cuando tú la estudias sistemáticamente en un orden. Tú estudias versículo por versículo, capítulo por capítulo, tema por tema, tópico por tópico, y eso te va a ayudar muy grandemente en tu vida. Vas a ver la diferencia cuando tú estudias la palabra de Dios sistemáticamente. El otro punto también, que es muy importante, cuando tú y yo leamos la palabra de Dios, cuando tú y yo estudiamos la Biblia, es que leamos una y otra vez los versículos los cuales estamos estudiando. Cuando tú lees los versículos una y otra vez, vas a encontrar que aunque tú dejes de leerlos por un tiempo y tú los vuelves a leer en otro tiempo diferente, vas a encontrar que Dios te va a enseñar cosas diferentes en esos versículos. Por eso es importante cuando tú lees una y otra vez la palabra de Dios, vas a encontrar una vez más en esa manera vas a encontrar una bendición muy grande en tu vida. Vas a encontrar algo diferente cada día que tú leas esos versículos los cuales tú estás estudiando. Eso te va a traer una bendición muy grande. Eso te va a traer una bendición muy preciosa para tu vida. Puedes resumir el método de estudio devocional en una sola palabra: meditar. Ahora, la palabra de Dios utiliza la palabra meditar una y otra vez. De hecho, aparece 29 veces para describir la vida devocional. Se nos manda que meditemos. Existen muchas promesas en las Escrituras cuando nosotros meditamos, aplicamos la meditación de la palabra de Dios. ¿Es pecado meditar en las Escrituras? No, no es pecado, es bíblico. La palabra de Dios nos habla en Josué capítulo 1, versículo 8. Mire lo que dice Josué capítulo 1, versículo 8. Dice, en el nombre de Jesucristo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice una vez más: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Mire la bendición que trae cuando tú meditas en la palabra de Dios. Cuando tú meditas, aquí dice la palabra de Dios, de día y de noche, para poner por obra, para practicar lo que está escrito en este libro santo. Dice, entonces harás prosperar tu camino. Entonces tendrás éxito, entonces tendrás victoria. Imagínate, cuando tú meditas, tú puedes decir, ¿y cómo voy a meditar? Pues el meditar es cuando tú te pones a pensar en lo que tú leíste. Lo piensas durante el día, lo piensas durante la noche, piensas en esa palabra, y cada vez que tú piensas, meditas en esa palabra te enseña, esa palabra te revela lo que tú tienes que hacer. Y cuando tú pones por obra esta palabra, tú meditas, la pones por obra, dice la palabra de Dios, entonces harás prosperar tu camino. Vas a prosperar espiritualmente.
Y cuando tú prosperas espiritualmente, pues vas a tener la bendición, porque toda la bendición recae en lo espiritual. La palabra de Dios dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. O sea, tú meditas en este libro santo, tú meditas en lo que lees. O sea, no solamente cuando tú leas la palabra de Dios, tú la leas y ya, tú dices: yo ya cumplí, yo ya leí. Y pasa 1 hora, 2 horas, y tú dices: ya no hay necesidad de volver a leer, ya no hay necesidad de ponerme a meditar en lo que leí. Pues si tú lo haces de esa manera, no te va a traer bendición. Lo que te va a traer bendición es que cuando tú leas la palabra de Dios, medites en ella, te pongas a pensar, a analizar qué es lo que Dios me está hablando, qué es lo que Dios me está enseñando, qué es lo que Dios quiere de mi vida a través de su palabra. Y cuando tú la aplicas, cuando tú la vives, dice la palabra de Dios, entonces harás prosperar tu camino. Por eso la palabra de Dios nos habla de meditar. En el Salmo capítulo 119, versículo 97 y 98, mire lo que dice esta preciosa palabra. Dice Salmo 119, versículo 97 y 98, dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Note lo que dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Dice todo el día. Mire, el salmista, ¿qué era su meditación todo el día? La palabra de Dios, todo el día. ¿Es aburrido meditar en la palabra de Dios? No, no es aburrido. Quizás tú dices: pero hermano, yo apenas empiezo a leer y me empiezo a dormir. Pues ahora rompe esa barrera, rompe ese hielo, pasa de esa barrera. ¿Cómo? Empieza a leer la palabra de Dios como lo estamos aprendiendo a hacer. Pero ahora pásate al punto de la meditación. El salmista dice que todo el día meditaba en ella. Y mire lo que pasó. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Dice: con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Mire, dice: me has hecho más sabio que mis enemigos. Dice: con tus mandamientos. O sea, los mandamientos, la palabra de Dios nos hace más sabios que nuestros enemigos. Pero aquí dice: porque todo el tiempo, dice, siempre están conmigo esos mandamientos. Siempre los llevaba el salmista en su mente y en su corazón. Cuando tú meditas en esta palabra, cuando tú meditas en lo que tú estás estudiando, de día y de noche, vas a encontrar un oro, vas a encontrar una riqueza, la cual nunca habías encontrado. Experimenta, pasa, cruza la barrera que no has podido cruzar, y vas a ver la gloria de Dios, vas a ver el poder de Dios manifestado en tu vida, vas a ver el crecimiento que Dios va a dar a tu vida, vas a ver la bendición que Dios va a dar a tu vida.